¿Qué tal? Muy buena tarde a todos los presentes el día de hoy. Pues como sabrán, pues hoy es el último día del curso de topografía 2 en este horario y para esta sección. Entonces vamos a retomar un tema que propiciamos a ver la semana pasada, la semana anterior, que es el tema de curvas de nivel. Vamos a ampliar un poco más y vamos a hacer uso de un recurso audiovisual para poder complementar la teoría, ¿ya? Y luego de usar este recurso, pues daríamos algunas otras indicaciones y luego pues finalizaríamos con la clase de esta semana y prácticamente pues estaríamos finalizando la misma. Entonces, sin, antes de empezar a entrar a desarrollar el tema, pues les voy ahí a dejar unos minutos eh, una ficha informativa eh, para que lo tomen en cuenta y así pues eh, luego de la clase pues ustedes puedan eh, acceder o iniciar a, a ejecutar lo que ahí se indica. Entonces les voy a proyectar entonces el afiche y luego de unos minutos vamos a dar unos de 3 a 5 minutos para que quede claro lo que la universidad quiere que ustedes conozcan. Entonces, voy a apagar mi cámara y les voy a dejar el afiche.
Bueno, entonces vamos a arrancar con el tema del día de hoy. Habíamos propiciado a ver o a hablar un poquito sobre curvas de nivel. Y como parte de entrar en materia, pues habíamos hablado sobre algunas generalidades. Entonces, en donde planteamos que la representación de relieve del terreno en un mapa o plano es de vital importancia debido a que nosotros como profesionales pues podemos hacer uso de los mismos para poder utilizarlo con fines, ya sea con fines metodológicos o, o con fines de proyectar, ¿ya? O de elaborar mapas temáticos en relación a la representación de la topografía de una fracción de terreno, ¿ya? Asimismo, estos mapas que nosotros podemos elaborar y representar ese relieve, pues también nos pueden aportar en la resolución de problemas en cuanto a proyectos de siembra, a cálculos de pendientes, en función de ese relieve, pues podemos seleccionar un método en función de esa topografía. También para la conservación del suelo, pues también podemos hacer uso de esa información que se genera y que se proyecta a través de estos mapas, el planificar obras de conservación de suelo. Entonces, este tipo de datos o de información como que la topografía nos puede aportar es a través del llamado curvas de nivel, ¿ya? Conociendo nosotros el relieve a través de la curva, pues podemos determinar, como lo menciona precisamente el texto, que es el cálculo de pendiente. Si nosotros aplicáramos, por ejemplo, a determinar la pendiente, lo podríamos utilizar en el análisis de, de determinación en cuanto al conflicto de uso que se da a una porción de terreno. Por ejemplo, hay muchos métodos en la que va complementado el determinar pendiente. Por ejemplo, los métodos de capacidad de uso. Eh, podemos citar el USDA, podemos citar uno de la región que es el INAV, ¿ya? En donde nos piden o donde es necesario generar un mapa de pendientes, ¿ya? Entonces, ¿y qué información debemos de tener? ¿Ya? En este caso serían un mapa de curvas de nivel para poder determinar las áreas homogéneas en cuanto a cantidad o porcentaje de pendiente, ¿ya? Y con ello, pues complementaríamos el estudio de análisis de capacidad de uso. Entonces, de ahí va en función de por qué es necesario conocer sobre el tema y de qué manera en otras áreas es fundamental el poder determinar ese tipo de cálculo, ¿ya? Bueno, eso solo es una idea de dónde podemos nosotros, o sea, para qué nos puede servir una curva de nivel y dónde aplicarlo o,
o en qué método de otro análisis nos puede servir tener esta información con respecto a las curvas de nivel o en relación a la altitud con la que cuenta una porción de terreno. Entonces, una curva de nivel es una línea compuesta por puntos que posee una misma altitud. Entonces, cuando nosotros observemos un mapa de pendiente, la línea, cualquier línea que veamos, teóricamente esa línea se encuentra trazado, ¿ya? Según su altitud, ¿ya? Entonces, una línea en particular va a estar trazado en una misma elevación, en una misma altitud. O sea, se va a mover en función de la superficie de acuerdo a la altitud. O sea, siempre va a tener la misma cota por donde nosotros veamos que la línea tiene su proyección, ¿ya? Entonces, por eso es de que se dice de que la curva a nivel, que es una línea compuesta por puntos que poseen una misma altitud, ¿ya? Entonces, son puntos en el terreno, que esos puntos tienen una misma altitud, y esa misma altitud es donde se va trazando la línea. Todos estos puntos poseen una misma cota, ya que estos puntos han sido generados sobre un plano horizontal que posee una cota constante. Entonces, una curva de nivel es una línea que une puntos, ¿ya? En dibujo técnico siempre se hace mención de la línea, ¿ya? La línea como tal no existe, ¿ya? Sino que es una sucesión de puntos, ¿ya? Que es una gran cantidad de puntos que al verla, pues la percibimos como una línea, ¿ya? Por lo tanto, en una curva de nivel, esa línea o esa sucesión de puntos, ¿ya? Tienen todos esos puntos o esa sucesión de puntos tienen una misma altitud o altura sobre el nivel del mar, ¿ya? Entonces, las curvas de nivel son cerradas, equidistantes y no pueden cortarse entre ellas. Cuando se dice que son equidistantes, es que se encuentran separadas una curva de otra a un valor determinado, ¿ya? Y que no pueden cortarse entre ellas, significa que una curva no puede, o sea, si nosotros observamos bien una línea de un mapa de curvas, nunca una línea va a cortar a otra en ningún espacio del plano. Y son cerradas porque en algún punto esa línea vuelve a encontrarse con la misma cota de partida. Entonces, ¿y dónde es que cierran las líneas, las curvas? ¿O dónde es que cierra la línea de la curva? Por lo general, es en la parte más alta, en donde, si lo podemos nosotros observar en la figura, ¿ya? Es en la punta de un cerro, ¿ya? En donde podemos percibir que una línea de curva tiende a cerrar, ¿ya? O otra donde podemos nosotros tener esa representación de cierre es en los volcanes, ¿ya? Toda la orilla del volcán pues va a tener una misma cota, ¿va? O una cota que va a tener como característica que esa línea de curva va a tender a cerrar, ¿ya? Cuando hablamos de curvas de nivel, también debemos de hacer referencia
a que existe un intervalo vertical entre curvas, ¿ya? Entre dos curvas o entre varias curvas. Entonces, el intervalo vertical es a lo que denominamos nosotros equidistancia entre curvas de nivel. Por lo tanto, una equidistancia es la distancia vertical o diferencia de elevación que separa dos secciones horizontales consecutivas. En la imagen anterior, pues vemos nosotros varias líneas, ¿ya? Entonces, esas líneas se encuentran separadas una de otra, pero no separadas de manera horizontal. Quiere decir de que no están a 5 metros, cada línea pasa cada 5 metros, ¿no? Están separadas de acuerdo a su altura, o en este caso, a la cota o elevación que tiene cada, cada línea. Entonces, una línea va a representar una elevación y la separación entre una línea va a tener una distancia vertical, ¿ya? Quiere decir de que una línea tenga una distancia entre una y la otra de 10 metros en altura. Puede ser de 20, puede ser de 30, puede ser de 40, y va a depender cómo queremos nosotros proyectar esas curvas. Y eso va a ir en función del tipo de proyecto eh, que podemos trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, un proyecto de riego, ¿ya? Si queremos conocer la topografía a través de las curvas de nivel, pues ese proyecto tendrá un intervalo o equidistancia diferente al de una carretera, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en otras palabras, intervalo vertical es la diferencia de elevación a que se encuentran las curvas de nivel en el terreno. Por ejemplo, si un mapa muestra las curvas de nivel de la siguiente manera, quiere decir que la diferencia de elevación entre una curva y otra es de 20 metros. Entonces, si vemos en un mapa de curvas, por lo general vamos a tener indicado a qué valor de altura corresponde cada una de las curvas. Y va a haber una distancia constante entre una curva y otra. Y esa constante va a estar definida por el profesional en función del proyecto que se está ejecutando o se desea realizar. Por ejemplo, acá tenemos que estas líneas que vemos paralelas, ¿ya? Son curvas y tienen una equidistancia de 20 metros. O sea, hay una separación en altitud de 20 metros. Entonces hay una curva que representa 20 metros de elevación y la siguiente tiene 40 metros, la siguiente tiene 60 y la siguiente tiene 80. Entonces, esa separación que vemos de 20, que se va repitiendo entre cada una de las curvas, a eso se le denomina equidistancia o intervalo vertical. Entonces, el concepto de intervalo vertical o equidistancia no debe de confundirse con la separación horizontal a la que se encuentran las curvas de nivel en el plano, ¿ya? Entonces, cuando decimos 20 metros, no significa que una línea de otra esté a 20 metros de la siguiente línea, ¿ya? Por ejemplo, o sea, si lo vemos de la forma de una planimetría, ¿ya? Que 20 metros de la siguiente línea, ¿ya? Por ejemplo, o sea, si lo vemos de la forma de una planimetría, ¿ya? Que un vértice
respecto a otro se encuentra a 20 metros de distancia, acá no puede aplicarse el mismo concepto. Puede ser que una curva, una línea de curva, esté muy pegada a otra y que la equidistancia se mantenga ya sea de 10 o de 20 metros. Pero que estén muy pegadas no quiere decir de que no tengan la equidistancia. Probablemente el cambio abrupto de esa línea se va a deber a la realidad topográfica del terreno. ¿Ya? Entonces puede haber, eh, puede que, puede que sea que una línea esté muy separada de la siguiente, pero su altitud va a ser la equidistancia que hay entre esas dos. La diferencia o la distancia que están las dos va a tener la misma altitud, o sea, la misma equidistancia. ¿Ya? Puede que estén muy pegadas o pueden que estén muy separadas, pero esas líneas prácticamente lo que nos están diciendo es de que el relieve tiende a cambiar, ¿ya? Pero no que las líneas tengan diferente elevación o diferente distancia entre una y otra. ¿Sí? Simplemente son cambios que se notan en la realidad y que esa realidad pues es prácticamente lo que refleja el plano de curvas. ¿Bien? Puede ser de que salgamos de una pendiente muy pronunciada y caigamos a una fracción de terreno en donde esté un poco más, menos con pendiente, ¿ya? Llegando a lo plano o a un valle. ¿Ya? Entonces, pero como la equidistancia que nosotros le estamos configurando a nuestro mapa de curvas, pues va a mantener esa equidistancia y la línea que va a representar va a tener esa equidistancia. En otras palabras, el intervalo vertical es la diferencia de elevación a la que se encuentran las curvas de nivel en el terreno. Entonces, para poder seleccionar el intervalo entre curvas, va a depender de varios factores. O sea, nosotros ya tenemos un proyecto. En función de ese proyecto, pues tenemos que determinar qué intervalo vamos a usar o qué equidistancia vamos a necesitar dibujar cada una de las curvas. Y para poder llegar a ese punto, nosotros tenemos que considerar diversos factores. Uno va a ser el propósito para el que se va a utilizar el plano. ¿Ya? O sea, podemos tener el equipo, podemos tener el recurso humano, pero de acuerdo a qué tipo de trabajo se va para qué tipo de trabajo se va a utilizar el plano de curvas, ese va a ser el primer factor a considerar para poder definir la equidistancia que yo voy a dibujar en el plano. El siguiente factor es la escala de dibujo. ¿Ya? Por ejemplo, si es un terreno de media caballería, ¿ya? O, o de 10 manzanas, pónganle. Pero queremos nosotros y sabemos de que tiene pendiente moderada, ¿ya? Y lo que queremos es hacer trabajos de siembra, pero que eso no provoque escorrentía, pero entonces va en función de que queremos establecer obras de protección. Entonces, la escala va a jugar un papel importante para poder indicar, ¿ya? Esas curvas y ese intervalo, ¿ya? Donde va a ir un corte, ya entraríamos en materia también de calcular la rasante, porque se van a hacer cortes y movimientos de tierra, ¿ya? Entonces, y precisamente es eso lo que debemos de considerar al momento de seleccionar el intervalo.
Y cuando se menciona lo agreste del terreno, significa qué tan difícil es caminar dentro del terreno, qué problemas vamos a encontrar, porque para ir a medir o ir a realizar el trabajo de levantamiento para determinar las cotas del terreno, debemos de considerar ese factor, ¿ya? Si sabemos de que vamos a tener una equidistancia de a cada 50 metros, ¿no? Entonces, y el terreno no es tan complicado, pues podemos proceder. A estos tres, pues se le suma un cuarto que es el costo, ¿ya? Tiempo, distancia, ejecución de la medición, la dificultad de moverse dentro del terreno, va a influir en el costo para obtener los datos requeridos para graficar las curvas de nivel, ¿ya? Entonces, estos serían los 4 factores que se deben de considerar al momento de elegir la equidistancia a utilizar para graficar las curvas de nivel. Entonces, cuando las curvas de nivel, o sea, ejemplificando otra vez qué es una curva, qué es una equidistancia más bien, nos dice que cuando las curvas de nivel indican diferencia de altitud de 20 metros, la distancia vertical entre ellas, o sea, 20 metros, se llama equidistancia, ¿ya? Entonces, la distancia vertical es diferente a la distancia horizontal, ¿ya? Entonces, al momento de graficar las curvas de nivel, se debe tenerlo presente, ¿va? Ya cuando tenemos la información, pues también debemos de considerar lo siguiente, ¿ya? En función de graficar la curva de nivel. Uno, que todos los puntos situados sobre una curva de nivel se encuentren a una misma altura o elevación. Que cada curva de nivel cierra en sí misma, ya sea dentro o fuera de los límites del plano o mapa. Lo que aquí está indicando es de que en algún momento, ya sea en nuestro mapa o en mapas subsiguientes, una curva va a tener una proyección, ¿ya? Hasta n distancia, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos el mapa de curvas de nivel de toda la región del país, esas curvas probablemente no cierren dentro del área geográfica de Guatemala, sino que hay líneas que se salen del plano, ¿ya? Y que tienden a seguir, a continuar fuera del límite, ¿ya? Pero en algún momento esa línea, pues va a tener que cerrar, ¿ya? En algún punto, ¿no? 3, las curvas de nivel nunca se ramifican o bifurcan, ¿ya? Las curvas de nivel nunca se van a partir en dos, ni se van a ramificar como tipo raíces de un árbol, ¿ya? Entonces, siempre mantienen la misma cota, mantienen la misma dirección en cuanto a que en algún momento esa curva va a cerrar nuevamente en algún punto. Entonces, 4, las curvas de nivel nunca se cruzan entre sí, exceptuando en cuevas o algunos salientes de acantilados, ¿ya? Va a ser muy raro, pero como estamos hablando de superficie, ¿ya? Va a ser muy raro que dentro del área donde estemos encontremos una cueva o algún acantilado, ¿ya? Algún cenote. Entonces, ahí probablemente pues, se dé este fenómeno que las curvas pues, puedan que se crucen.
pero mientras nuestro estudio se mantenga fiel a la superficie del terreno, pues estas curvas no tendrían por qué cruzarse. 5. Una curva de nivel no puede estar situada entre dos de mayor o menor cota que ella. ¿Ya? Entonces la equidistancia siempre se debe mantener. ¿Ya? No podemos tener una equidistancia, por ejemplo, si tenemos 1800, una curva tiene de altitud 1800 y la siguiente, y que nuestra equidistancia es a 50 metros, pero la que viene tiene una altitud superior a 50, entonces no puede estar situada entre esas dos. ¿Ya? O sea, no puede variar la equidistancia, la cual hemos definido previamente. Entonces, las curvas de nivel de un mapa revelan características definidas del terreno. Un conocimiento de estas características y su significado es esencial para su interpretación. Bueno, entonces cuando ya tenemos nuestra curva de nivel, prácticamente lo que está en la realidad es lo que refleja estas curvas o este mapa de curva de nivel. ¿Ya? Por ejemplo, dice que cuando la curva de nivel se encuentra muy cercana a las elevaciones más altas, con mayor espaciamiento en los niveles bajos, indica una pendiente cóncava. ¿Ya? 2. Que las curvas uniformemente espaciadas indica una pendiente uniforme. 3. Toda curva de nivel es una línea continua que se cierra en alguna parte de la superficie del terreno, aunque no necesariamente dentro de los límites de un dibujo. 4. Una curva de nivel no se puede interrumpir dentro de los límites de un dibujo. Las curvas de nivel nunca se cruzan. 6. Cuando una curva de nivel cruza un río o un arroyo, primero se curva contra la corriente, la cruza en ángulo recto y entonces se curva corriente abajo. Entonces, estas serían las características en las que la curva pueda mostrar en el mapa. Ahora, en cuanto al levantamiento, para poder dibujar las curvas de nivel en un plano, se necesitan los datos de las elevaciones del terreno, de los puntos de apoyo. ¿Ya? Entonces, ya acá pues ya retomamos el tema de nivelación. ¿Ya? ¿Cómo podemos nosotros realizar el levantamiento? ¿Bajo qué métodos, qué instrumentos? Los cuales ya hemos visto, ¿no? Entonces podemos realizar una nivelación simple, ¿ya? Una nivelación compuesta o una nivelación taquimétrica, ¿ya? Entonces recordarán ustedes que si es una nivelación simple o compuesta, podemos utilizar para este trabajo un nivel de ingeniero o nivel automático. Sí, solo sí, si el terreno o el área donde debemos realizar el trabajo, pues las pendientes no sean una limitante, ¿va? La pendiente del terreno. Ya si es una limitante, pues ya podemos nosotros optar por utilizar un taquímetro. En otras palabras, un teolito mecánico o electrónico. O podemos también utilizar estación total. ¿Ya? Entonces, ahora en estos casos, en la era moderna, pues tenemos el GPS submétrico, tenemos el RTK, ya si queremos tecnología, pues podemos implementar los drones, que con un vuelo o varios vuelos podemos nosotros obtener datos de altura del área en cuestión, ¿ya? Entonces, pero cada método tiene sus ventajas y desventajas, ¿ya? Uno es el coste, ¿ya? Entonces, el coste para el que requiere el servicio.
no tanto para el que provee el servicio, ¿ya? Entonces, si se utiliza un dron, pues claramente va a haber un coste más elevado para obtener curvas de nivel, ¿ya? De que se puede, se puede. También el uso de un submétrico, lo que va a variar va a ser el tiempo y, y que su costo pues tampoco es tan bajo, ¿va? También está casi a la par, porque son, eh, ahí lo que cuenta es el tiempo de recolección de los datos. Y siendo un poco más barato en cuanto al costo del servicio, es el utilizar un teolito electrónico o una estación total, ¿ya? Sí, sí, solo sí, si tenemos el inconveniente de pendientes, ¿verdad? O sea, hay pendientes muy pronunciadas, entonces podemos utilizar ese tipo de taquímetros. Y si vemos un relieve más o menos que nos va a permitir utilizar un nivel de ingeniero, pues lo utilizamos. Entonces, el levantamiento de estos puntos de apoyo se puede realizar por el método de cuadrículas o por el método de secciones transversales, ¿ya? Entonces, el método de cuadrícula, pues su mismo nombre lo indica, ¿no? Que es en gabinetes, teniendo los datos previos, que sería la figura del polígono del terreno, al cual le vamos nosotros a practicar o a determinar las curvas de nivel. Entonces, con el polígono, nosotros podemos proyectar una cuadrícula, ¿ya? Y podemos elaborar esa cuadrícula obteniendo datos de coordenadas, ¿ya? Para poder identificar en campo esos puntos, ¿no? Entonces, y está el método de secciones transversales, ¿ya? Que este método pues lo podemos utilizar para otros fines, ¿ya? Y el método de cuadrícula pues lo podemos utilizar, es que va a ir en función de qué tipo de proyecto o trabajo se va a realizar para poder implementar o levantar esta información a través de estos dos métodos. Entonces, el método de las cuadrículas, como su nombre lo indica, consiste en cuadricular el terreno. Bien puede ser cuadrados o rectángulos y determinar las elevaciones de cada vértice de cada cuadrícula por nivelación, ¿ya? Por eso les decía, con el método de cuadrícula podemos usar un nivel ingeniero o un nivel automático o un taquímetro, ¿ya? Entonces, y en cada vértice de cada cuadro se va a determinar la cota, ¿ya? Porque eso es lo que nos interesa. Ya sea a través de que nos amarremos a una cota establecida, o una cota, o sea, un banco de marca establecido o un banco de marca o de nivel arbitrario, ¿ya? Entonces se hace una cuadrícula y cada cuadrícula dentro del terreno debe ser identificada, o sea, la cuadrícula debe ser identificada dentro del terreno y cada vértice de cada cuadrito va a, eh, se va a recolectar la cota. Tenemos el método de secciones transversales, que es el método más empleado en canales, caminos, vías férreas, etc. Por eso les decía de que va a depender el tipo de trabajo para poder sugerir algún método para el levantamiento de esas cotas o de esas elevaciones. Se emplea cuando la sección longitudinal tiene una distancia bastante considerada. Entonces, si recordamos que es una sección longitudinal o perfil longitudinal, ¿ya? Entonces, cuando nos, para, para luego eh, realizar el levantamiento de las secciones transversales, ¿ya?
Entonces, ¿dónde lo podemos aplicar? En el caso de canales, caminos, etcétera. Entonces, el trabajo de campo determina las elevaciones de la línea central de la sección longitudinal y las elevaciones de puntos situados perpendicularmente a la línea central, o sea, puntos situados perpendicularmente a la línea central, que son las secciones transversales, ¿verdad? Eso, este caso de secciones transversales, pues ya lo vimos en la determinación de las rasantes de un canal, ¿verdad? De una zanja, perdón, ¿ya? Entonces, claro que es una visión muy, muy diferente en cuanto a calcular la rasante, a cuanto a calcular la curva de nivel de esa, de esa zanja, ¿no? O sea, miramos primero levantado las curvas de nivel para luego zanjear, ¿no? Pero como no interesaba conocer eh, el relieve de esa zanja, porque prácticamente lo que se hizo fue eso precisamente, ¿va? Excavar una línea por donde iba a ir situado tubería, el cual iba a transportar agua para riego. Entonces, para la selección del intervalo vertical, pues la pendiente la podemos determinar de la siguiente manera, que dice que pendiente va a ser igual, ¿ya? O sea, todo este análisis matemático que se va a realizar va a ser para poder determinar algunos parámetros de la equidistancia, ¿ya? Teniendo claro de que se define este proceso matemático, ya despejando la fórmula resultante, vamos a poder determinar el intervalo vertical. Entonces, las fórmulas que se utilizan para poder llegar a esa fórmula resultante, pues es la que nos establece en la imagen, que es pendiente va a ser igual al intervalo vertical dividido dividido S. Entonces, esa es la selección o es la separación en el terreno de las curvas de nivel en metros. Por lo tanto, o en este caso, entonces, la separación en el terreno de las curvas va a ser igual al intervalo vertical dividido la pendiente. ¿Bien? Entonces, si se dan cuenta, pues ahí tenemos tres variables. La variable pendiente, la variable separación del terreno y la variable de intervalo vertical. Que para poder determinar, para poder despejar y poder determinar intervalo vertical, debemos de despejar las variables. En este caso sería el intervalo vertical, que lo debemos despejar para poder, con los datos que nos proporcionen o con los datos que tengamos a la mano, podamos nosotros conocer ese intervalo vertical. Entonces, acá, para poder determinar esa fórmula resultante, también entra en juego lo que sería la escala. ¿Ya? Recordemos de que la escala, pues, lo podemos nosotros definir como 1 dividido el denominador, porque a veces decimos 1 escala 1/100, ¿ya? Escala 1/1000. Entonces, aquí entra la relación de esa definición de escala. Entonces, 1 dividido escala va a ser igual a la separación en el plano de las curvas de nivel dividido la separación en el terreno de las curvas de nivel en metros. Entonces, despejamos, si se dan cuenta, en la primera fórmula lo que despejamos fue separación en el terreno de las curvas de nivel en metros. Y ya en la escala, la relación que se hace con la escala y la separación tanto del terreno como en el plano, pues nos da una fórmula que dice que la separación en el terreno de las curvas de nivel en metros
va a ser igual a la escala por la separación en el plano de las curvas de nivel. Entonces, igualando esas dos fórmulas, nos da que para poder determinar el intervalo vertical, esa va a ser igual a la pendiente multiplicado por la escala y multiplicado por la separación en el plano de las curvas de nivel en metros. Entonces, lo vamos a ver a través de un ejemplo. Dice que se necesita determinar la separación máxima y mínima de las curvas de nivel para confeccionar un plano a escala 1/5000 de un área donde existen zonas con pendientes máximas de 10 y mínimas del 0.5%. Se quiere dibujar usando un intervalo vertical de 0.5 metros. Quiere decir de que cada línea de curva va a haber una separación de 0.5 metros. Acá ya nos están dando el intervalo, pero necesitamos determinar la separación en el plano de las curvas de nivel en metros, ¿ya? Porque nos están dando la escala. Nos dan escala unos 5000 y nos dicen que hay pendientes del 10 y mínimas del 5, del 0.5. Entonces, partimos de la fórmula de intervalo vertical, que es igual a la pendiente por la escala, por la separación en el plano de las curvas de nivel, al intervalo vertical, dividido pendiente por la escala. Entonces, con los datos que ya tenemos de escala y con los datos que tenemos de pendiente, ya vamos a determinar la separación máxima y la separación mínima en función de los datos. ¿Y qué datos tenemos? Pendiente. ¿Y qué escala tenemos? 5000. Entonces, luego, empleando la pendiente mínima de 0.5, ¿ya? Que es igual a 0.005, ¿ya? Se obtiene la separación máxima en el plano del curva de nivel, considerando que el módulo escalar de la escala es de 5000 y que el intervalo vertical entre curvas es de 0.5. Entonces, la siguiente manera queda de acuerdo a, ya sustituyendo los valores, tenemos el intervalo vertical o la equidistancia de cada curva de 0.5 metros. ¿Ya? Tenemos pendiente. ¿Cuál es la pendiente mínima? Es de 0.5%. Lo multiplicamos por la escala y nos da que la separación o la distancia máxima que tendrá la curva de nivel, una vez dibujada en el plano, va a ser de 20 milímetros. ¿Ya? Aquí sí estaríamos hablando de la separación horizontal de la curva, de las curvas, que van a estar a cada 20 milímetros dibujadas. ¿Ya? Como separación máxima. Entonces, no quiere decir de que va a ser una separación constante, sino que puede darse que, que una línea esté hasta esa distancia. ¿Ya? Entonces, a eso no se le puede decir equidistancia, o sea, no mantiene la separación, o sea, por eso tenemos una separación máxima y tenemos una separación mínima. ¿Ya? Pero aquí calculamos la separación máxima, que nos da de 20 milímetros. Puede que la línea llegue hasta esa distancia de una línea con la otra, pero en distancia horizontal. Ya en la vertical, por más que la línea esté separada a 20 milímetros, la cota va a tener esa diferencia. Si tenemos una cota de 20 metros, ¿ya? Y la línea pasa, y la otra línea de curva pasa a 20 milímetros, esa línea va a tener 40 metros. Entonces, existe la equidistancia entre ambas líneas. No tanto así la distancia en la que está separada cada una de esas líneas. ¿Ya? Entonces, son dos cosas muy diferentes. Entonces, ahora, pues les voy a proyectar
el recurso audiovisual, perdón, para que complementemos lo que hemos escuchado, observado de manera teórica, ¿ya? Y ahora pues vamos a ver un ejemplo explicado de otra manera, cómo podemos dibujar las curvas de nivel, ¿ya? Utilizando el método de cuadrícula, ¿ya? Y el método de cuadrícula, ¿ya? Lo podemos nosotros realizar, como en el video ustedes van a observar, con cálculos matemáticos, que son cálculos muy simples, ¿ya? Porque son cálculos repetitivos para cada cota. Ese es uno, o para cada curva. Y dentro del método de cuadrícula también existe, ¿ya? La forma de dibujar. O sea, separemos dos cosas. El método de cuadrícula va en función de el método de levantamiento de la información. Y los métodos de dibujo se puede realizar a través de cálculos matemáticos o a través del método gráfico, ¿ya? Que es al ojo, ¿ya? Simplemente es ir relacionando la información e ir calculando, como lo he mencionado, al ojo, por dónde pasa la curva. En cambio, con el método matemático, podemos determinar un poco más preciso en dónde cae una cota para dibujar la línea de la curva. Entonces, les voy a poner al mismo. Luego, pues, daremos alguna otra explicación y con ello, pues, estaríamos finalizando. Todos estos datos de aquí, usted va al terreno, realiza su cuadrícula y consigue la elevación de cada uno de los puntos. Pues ya en este video vamos a empezar desde aquí, ya con todas las elevaciones puestas. Una cosa que tenemos que saber que esta cuadrícula es 20 por 20. Aquí tiene 20 metros, aquí tiene 20 metros. Pero cada uno de estos cuadritos aquí son de 5 metros de largo y 5 de ancho. Debemos de determinar cuál es la distancia que hay de esta hipotenusa de aquí, entre esos dos puntos, que va a ser la misma que en estos dos, la misma que en esos dos, porque todos los cuadros son iguales. Entonces nosotros para eso hacemos lo siguiente: asumimos que este cuadro tiene aquí 5 metros, 5 metros, esto tiene 5 metros también, aunque no parezca, aunque parezca un rectángulo de un cuadro. Entonces sabemos algo: por el teorema de Pitágoras nosotros sabemos que hay una formulita súper fácil para conseguir la hipotenusa, que es el cateto 1 elevado al cuadrado más el cateto 2 elevado al cuadrado. Entonces, en nuestro caso, el cateto 1 es 5 y el cateto 2 es 5. Entonces, aquí tendríamos 5 elevado al cuadrado sumado con 5 elevado al cuadrado. Esto le va a dar 25 y 25. Entonces, eso es la raíz de 50. Usted hace eso en su calculadora y la raíz de 50 es 7.07. 7.07. Entonces, aquí anoto 7.07. Esa es esa distancia, que es igual que esa distancia, es la misma.
Para ahorrar espacio, entonces, quitamos todo esto y lo dejamos anotadito por ahí, ese valor de 7.07, ¿verdad? Entonces, ya podemos empezar a calcular cada una de las curvas, paso por paso. Déjame ver el hipotenusa aquí. 7.07. Obviamente, metros. Entonces, vamos a hacerlo así más fácil. El paso número 1 que nosotros vamos a dar es calcular la diferencia de nivel. La diferencia de nivel es la estación más alta, que es la 120.3. Ustedes van a terminar de ahí, que esa es la más grande. Menos, vamos a poner esto en inglés, porque así los símbolos son iguales que en el teclado. Menos la más pequeña, que en este caso es 116.5, entonces determinando la de ahí. Entonces podemos hacerlo mental, pero es mejor todo hacerlo con la calculadora, así no nos confundimos. Eso da 3.8, entonces la diferencia de nivel es de 3.8 metros. Después que nosotros determinamos la diferencia de nivel, el paso número 2 es determinar el número de curvas que vamos a tener. Y eso es muy sencillo. Eso no es más que dividir esa diferencia de nivel. Eso es igual que dividir la diferencia de nivel entre la equidistancia. Aquí tenemos 3.8, que aquí vamos a usar una equidistancia de 1 metro, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 3.8 curvas. Eso no es posible tener 3.8 curvas. Yo no puedo tener 3 curvas y 0.8 de una curva, no. Eso se lo redondea a 4 curvas. Entonces, el paso número 3 es determinar cuáles son las curvas. Determinar las curvas. Perfecto. Usted empieza viendo cuál es el número más grande que usted tiene. Usted tiene el número 120.3. No puedo poner la curva en 121 porque ya estoy saliendo del rango. Entonces yo pongo como curva número 1 120. Eso es sobre el nivel del mar, ¿verdad? Estamos hablando de elevación aquí. La curva número 2, como la equidistancia es 1, va subiendo de 1 en 1. En este caso sería bajando porque 120 es la más grande. Y la curva número 3 es 118. La curva número 4 es la 117. Entonces, ya determinando esto, nosotros lo que hacemos es empezar a calcular una a una cada una de las curvas, ¿verdad? Tenemos curvas 120, 119, 118 y 117. Como ya todos entendimos esta parte, vamos a quitar y ya vamos aquí solamente a anotar curva 1, que es 120. Vamos a poner así, 120, 119, que es una, 118 y la 117. Esas son las 4 curvas que vamos a calcular. Vamos a empezar con la primera inmediatamente, que es la curva 120. Entonces yo pongo aquí curvas 120. Lo primero que yo tengo que hacer es determinar todas las partes por las que pasa la curva 120. Por ejemplo, aquí en mi cuadrícula, en medio de cuáles dos números está el 120. Y eso lo empezamos a subrayar con color que
se pueda ver bien. En medio de 116 y 117 está el 120. No, está afuera. Ni en medio de estos dos, ni en medio de estos dos, ni nada. O sea, si yo estoy buscando la curva 120, tengo que determinar un número que sea mayor a 120 para que esa curva pueda estar por ahí. El único número mayor a 120 es este, que es 120.3. Entonces sabemos que en medio de 120.3 y 118.6 está el 120. Quiere decir que para yo llegar a 120.3, si yo estoy en 118.6, tengo que pasar por el 120. Aquí también, en medio de estos dos números se encuentra el 120, en medio de estos dos números. Eso no quiero taparlo así porque necesitamos saber ahí el valor. Aquí también está el 120, aquí está, aquí también está. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 7. Entonces el 120 pasa por 8 lugares, ¿verdad? Por 8. Entonces necesitamos realizar cada uno de esos cálculos. Por el punto número 1, que la curva 120 pasa, lo primero que determinamos es la distancia que hay entre esas dos curvas, pero en este caso la distancia horizontal. Esa distancia fue medida y es 7.07. Entonces usted dice 7.07 es a la diferencia de nivel entre las dos, entre 120.3 menos 118.6. Ahora el valor que yo quiero determinar le denomino X y aquí yo debo de poner la diferencia de nivel que hay de la curva en la que yo estoy trabajando, o sea que es la 120, y una de estas dos, la que yo quiera. Yo siempre elijo el punto que tiene mayor, o sea, el punto que más se repite. En este caso el 120 va unido con cada uno de los puntos. Entonces yo pongo 120.3 menos, ¿cuál es la curva con la que estamos trabajando? La 120. Sencillo, entonces 7.07 está. ¿Cuál es esa diferencia? 120.3 menos 118.6. Eso da 1.7. Entonces coloco aquí el valor de X a 120.3 menos 120. Aunque eso es un resultado muy sencillo, todo lo hago con la calculadora. Entonces aquí no es más que multiplicar en cruz. Yo voy a tener X por 1.7 es igual a 7.07 multiplicado por 0.3. Entonces, cuando usted despeja el valor de X, que no es más que pasar el 1.7 dividiendo, usted dice 7.07 multiplicado por 0.3 dividido entre 1.7. Eso da 1.25. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de aprender a determinar. ¿Qué significa ese 1.25? Ese 1.25 significa que usted va a estar alejado desde este punto 1.25. A esa distancia se va a encontrar la curva 120. Entonces, aquí, esa distancia nosotros lo conocemos que es 7.07. Entonces, con una regla usted mide. Y nosotros vamos a asumir que si esto completo es 7.07, la mitad tiene que ser 7.07 entre 2
aquí más o menos está en ese puntito que puse ahí 3.5. Entonces, como nosotros tenemos 1.25, ese 1.25 se encuentra más o menos por aquí. Y ahí yo marco ese punto. Bien, ya yo terminé el primer cálculo. Ahora toca el número 2. Punto 3, aunque primero la distancia. ¿Cuál es la distancia que hay aquí? Desde 120.3 a 119.5. Esa distancia es 5, porque dijimos que estos cuadritos son 5 por 5. Esta de aquí fue 7.07 porque ahí estamos en la hipotenusa, pero en este caso no. Entonces yo digo 5 es a la diferencia de nivel 120.3 menos 119.5. Ahora el valor que yo quiero determinar le llamo X. X es a la diferencia que hay de la curva desde la que estoy midiendo a la curva con la que quiero conseguir, que es la 120. O sea, 120.3 es esta y 119.5. Perdón, 120.3 y 120, que es la curva con la que estamos trabajando. Entonces, ahora usted dice 5 a 120.3 menos 119.5 es 0.8. Entonces, X es a 120.3 menos 120. Eso da 0.3. De ahí usted vuelve a multiplicar en cruz y despeja quién es el valor de X. Ya lo hicimos en el 1, no vamos a volver a repetir aquí. Eso sería lo mismo que decir 5 por 0.3 dividido entre 0.8. Eso le da un valor de X igual a 1.875. Ya. ¿Qué significa ese valor de X de 1.875? Que la curva 120 va a estar alejada de este punto, que es 120.3, 1.88, redondeándolo. Entonces yo aquí tomo, vamos a poner esto un poco más pronunciado. Entonces aquí, si la distancia total es 5, este valor aquí sería como 2.5, viene quedando como por aquí. Entonces ya yo tengo 2 puntos marcados. Ahora vamos a marcar el 3. Y pongo 3. 3. Igualito. En el 3 yo no tengo una distancia de 5, tengo una distancia de 7.07 también, porque es aquí que estoy, en medio de 120.3 y 118.4. Entonces 120.3, perdón, aquí primero va la distancia que hay entre ellas. La distancia que hay entre quienes, entre 120.3 menos 118.4. Entonces, X, que es el valor que quiero conseguir, es la distancia que hay entre 120.3 y la curva con la que estamos trabajando, que es la 120. O sea, todo lo que estamos haciendo es única y exclusivamente para la curva 120. Después trabajamos con la 119, luego con la 118 y así sucesivamente. Entonces, esto va a ser igual a 120.3 menos 120. 7.07. Entonces, determinamos ese valor, 120.3 menos 118.4, da 1.9. Y X, entonces, esto da 0.3.
Despejando a X, primero se multiplica en cruz, sería 7.07 multiplicado por 0.3 dividido entre 1.9. El valor de X es igual a 1.12. Ese 1.12 significa que aquí en esta distancia de 7.07 el punto se va a encontrar a 1.12 medido desde aquí. Eso ustedes tienen que hacerlo en una hoja numérica, a escala, que se vea bien y que los valores queden justamente donde van. Aquí al ojo estamos diciendo que el 1.12 está por ahí, ¿verdad? Medido desde el 120.3. Entonces así terminamos el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Cuando tengamos todos los puntos aquí, lo unimos y ya, esa es nuestra curva 120. Entonces vamos a hacer, son 8, vamos a hacer el 4, vamos a hacer el 5 rápido, el 6, el 7 y el 8. Vamos a terminar todos juntos. Para el 4, la distancia que hay entre este punto y este punto, ¿cuánto es? Esa distancia es 5. Entonces tengo 5. Déjame poner aquí que este es el 4. 5 es aquí. Es a 120.3 menos 118.7. Estos dos. Y el valor que quiero determinar es X, es 120.3, que es el punto donde estamos aquí en el medio, menos 120, que es la curva que estamos trabajando. Entonces, despejando ahí, X va a ser igual, eso tendríamos 120.3 menos 118.7, da 1.6, vamos a anotarlo así. Y X es aquí 0.3. Entonces 5 por 0.3 entre 1.6, X es igual a 0.93. 0.93 metros. Entonces, vengo aquí y esta distancia es de 5, aquí sería 2.5, aquí más o menos por aquí. Bien, entonces ahora trabajamos con el 5, que es este, 5, este es el 6, 7 y 8. Entonces, trabajando con el... Bueno, el que hicimos fue el 4. Sí, ahora que vamos a trabajar con el 5. Entonces, aquí vamos a anotar el 5. Tengo una distancia en el 5 de ¿cuánto? De 7.07. Es a 120.3 menos 118.5. Entonces, el valor que quiero conseguir X es desde la curva en la que estoy saliendo, que es de aquí, 120.3, menos a donde quiero llegar, que es a las 120. Entonces, de ahí, 7.07 es A, tengo 120.3 menos 118.5, 1.8. Y X, A, 120.3 menos 120. Despejando, entonces, bueno, este valor, vamos, que esto es 0.3. Despejando sería 7.07 por 0.3 entre 1.8. Sería 1.18. X es igual a 1.18 metros. Entonces movemos, vamos a ponerlo más pequeño.
Se puso ahí también, pero 1.18. Entonces, sabemos que aquí, si este es 7.07, el 1.18 va a quedar muy cerca aquí. Ahora hacemos el 6, que es este. El 6 viene siendo, entonces, el 6 está a una distancia de 5. De 5 uno del otro. Entonces, 5, la diferencia de nivel es 120.3 menos 119.5. Estas de aquí. Y mi valor que quiero conseguir, que es X, es 120.3 menos 120. Entonces, 120.3 menos 119.5 es igual a 0.8. Entonces, 0.8 5 es 0.8 y X ya sabemos que da 0.3. Digo 5 por 0.3 entre 0.8 y el valor de X es igual a 1.875. Vamos a ver si este sí lo podemos mover. Bien. Entonces, eso significa que en este valor del 5 eso va a estar casi a 2. Si aquí es 2.5, más o menos aquí. Entonces, ya nada más nos quedan dos cálculos, que es el 7 y que es el 8, para terminar esa curva. Entonces, vamos a poner aquí el 7. El 7 va con una distancia de 0.07 a una diferencia de nivel de 120.3 menos aquí 118.9 y el valor que quiero determinar X sería 120.3 menos 120. Entonces, X será esa parte de arriba, 120.3 menos 118.9, da un valor de 1.4. Entonces, sería 7.07 por 0.3 entre 1.4. Ese valor de X da 1.65. Para el 8 lo vamos a hacer desde una vez. El 8 es aquí, está a una distancia de 5. Entonces, la diferencia de nivel es 120.3 menos esta de aquí, que es 119. Y el valor de X que yo quiero conseguir, igual 120.3 menos 120. Y ese valor de X va a ser igual, entonces calculamos esto, que es 120.3 menos 119, da 1.3. Entonces sería 5 por 0.3 entre 1.3. Ese valor es 1.15. Y lo dejamos, vamos a ver si aquí sí lo puedo. No se puede. No se puede. Lo ponemos por aquí, ya sabemos los valores, que 1.65 y 1.15. Entonces, grafico aquí. Aquí sería en un valor de 7 con su regla o con una escala, usted lo pone a 1.65. Y aquí con este valor de 5 es más fácil de medir en la hoja. Pónganle cada uno 100 para que se le haga más fácil y aquí entonces marcamos 1.15. Cuando ya nosotros tenemos todos esos puntos marcados, señores, miren, esa es la curva 120. Miren qué chula como se cierra. Esa es la curva 120. Esas líneas rosadas no tienen ni que estar ni verse. Las puse ahí para que fuera más fácil identificar por cuáles puntos
pasaba la curva 120, ¿verdad? Eso no debería de estar. Entonces, en su trabajo, usted borra un poquito aquí, entonces descenso se lo borra aquí, y ahí escribe, ahí usted escribe 120. Como mismo lo vieron en el video que le mandé de referencia. Bueno, entonces, como lograron observar y escuchar, se trabajó las curvas de nivel, para este caso, a través del método de la cuadrícula, donde la cuadrícula pues tiene sus dimensiones en longitud y ancho de 20 por 20. Cada cuadrícula o cada vértice de la cuadrícula tiene una separación, una distancia horizontal de 5 metros entre cada vértice, ¿ya? Entonces, el aparato utilizado aquí es indiferente en el sentido de que, porque al final lo que nosotros buscamos es obtener esas elevaciones de la cuadrícula. Y a partir de la cuadrícula y los cálculos que ustedes observaron o escucharon, pues se va determinando esa línea de curva. Acá se definieron 4 curvas y es diferente, o sea, a lo que me quiero referir es que la distancia horizontal que se encuentra cada vértice es diferente a la equidistancia que se utilizó para determinar las 4 curvas, ¿ya? Entonces, se determinaron 4 curvas, la curva 120, 119, 118, ¿ya? Entonces, la equidistancia, cuando estamos hablando de curva 120, quiere decir de que esa curva tiene como cota constante 120 metros de altura, ¿ya? Va en sentido contrario, quiere decir que la separación de 1 metro en elevación viene la curva 119, de ahí la 118, de ahí la 117. Quiere decir de que hay una separación de 1 metro entre cada una de esas curvas, ¿ya? Porque estamos considerando la elevación de cada curva. Y para determinarla, pues se realizan estos cálculos, ¿ya? Como les decía al inicio del video, de que también se puede realizar por el método gráfico, que no lleva tanto este proceso, sino que es más intuición por dónde va pasando la curva 120, por dónde puede pasar la curva 119, con la información que tenemos disponible por medio de la cuadrícula, ¿ya? Entonces, esa sería la única diferencia en cuanto a cómo podemos abordar el dibujo de las curvas de nivel. Lo podemos hacer de esta manera o lo podemos hacer del método gráfico. Entonces, prácticamente aquí estaríamos finalizando la clase de la semana correspondiente a la semana 16 y prácticamente pues sería la última vez que nos estaríamos conectando, ya que lo que prosigue pues es ustedes se sometan al examen final y con ello pues les agradezco a ustedes por la atención al curso y pues me resta nada más únicamente que decirle que nos vamos a ver en una próxima si las autoridades y Dios lo permiten, ¿no? Entonces pasen feliz tarde y nos vemos en una próxima.